Israel finalmente ha cumplido su amenaza y en la madrugada del martes sus tropas invadían el sur del Líbano. Comenzaba así lo que el gobierno de Netanyahu ha denominado la próxima fase de la guerra. Y en esta nueva fase, Irán entraba también en conflicto lanzando 2 oleadas de misiles sobre Israel a última hora de la tarde de ayer, que fueron repelidos con la ayuda de Estados Unidos. La guerra total de la que llevamos semanas oyendo hablar parece estar cada día más cerca, si no es que la tenemos ya encima. Y todo esto ocurre a pocos días del 7 de octubre, cuando se cumple un año del genocidio de Israel en Gaza. Vamos a analizar lo que está sucediendo con 4 expertos, todos ellos colaboradores de Público. Es un lujo teneros aquí, bienvenidos. Ruth Ferraro Turrión, que es profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos en la Complutense e investigadora adscrita en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, experta en política europea. Hola, muchas gracias, bienvenida. Nazanin, escritora y politóloga iraní, ha sido profesora en la UNED, en la Universidad de Barcelona, experta en el mundo islámico, islam político, geopolítica en Oriente Próximo y Norte de África y derechos de las mujeres, y autora de numerosos artículos y libros de ensayo. Bienvenida, Nazanin. Leila Nachawati, profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, responsable de comunicación en la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y cofundadora de Syria Untold. Es experta en derechos humanos, conflicto y participación ciudadana, con foco en la región de Oriente Próximo y Norte de África. Bienvenida, Leila. Y Juan Antonio Sanz, a quien conocemos cariñosamente como Hash, por estos lares, periodista, ha sido corresponsal de la agencia EFE durante 20 años en Rusia, Japón, Corea del Sur y Uruguay. Ha cubierto acontecimientos en Asia, Europa y América, incluida la guerra de Chechenia. Ha sido profesor en varias universidades internacionales y es especialista en historia militar y en servicios de inteligencia. Bienvenido, Hash. Gracias. Bueno, vamos a arrancar, después de todo lo que ocurrió ayer, este martes. ¿Es casualidad que la invasión del Líbano por Israel ocurra a días de este primer aniversario de los ataques israelíes sobre Gaza? ¿O es una estrategia de Netanyahu para opacar las reacciones a la invasión del Líbano y precisamente al genocidio en Gaza? Ruth, venga, arranca tú. Bueno, yo creo que no es casualidad que se haya experimentado una aceleración en la crisis en Oriente Medio durante las últimas semanas. Tiene mucho que ver precisamente con este aniversario, pero también tiene que ver con que se acaban las semanas de cara al proceso electoral que va a tener lugar en Estados Unidos. Y en ese marco, Netanyahu necesita vender también algo en su tierra, a su opinión pública, y además intentar ganar una narrativa a nivel internacional, aunque en mi opinión las últimas declaraciones que ha realizado tanto en Naciones Unidas como en otros foros no han sido de lo más afortunados para intentar colocar esa narrativa. Lo que sucede que prácticamente tiene un cheque en blanco dado por la comunidad internacional para hacer y deshacer lo que quiere. Nadie le ha puesto un freno durante este último año y lo que vemos es que las matanzas que han tenido lugar en Gaza, la expulsión del territorio del norte de Gaza de una buena parte de la población palestina, han quedado olvidados de parte de la opinión pública. Yo creo que hay que volver sobre ello y exigir el cumplimiento del derecho internacional. En este sentido, la opción de Netanyahu en lo personal y en lo colectivo de Israel tiene mucho que ver con el mantenimiento del conflicto y de la guerra sobre el terreno, porque la vulneración sistemática del derecho internacional no le impide controlar territorios que él quiere tener controlados para deshacerse de sus enemigos históricos o de los enemigos históricos de Israel, ¿no? Entonces, bajo el argumento de la seguridad y el derecho a la defensa, pues lo que hace es una suerte de ataque preventivo hacia territorios y hacia poblaciones de las que sospecha que pueden tener cierta involucración, sin importar los daños colaterales y además siguiendo los pasos pues de los que le han precedido en el uso de estas invasiones, como puede ser Vladimir Putin o puede ser el propio Estados Unidos con la invasión de Irak. Por tanto, ante esa carta blanca obtenida por Netanyahu, ¿por qué no avanzar más y escalar el conflicto? Y sobre todo, la estrategia última es la de hacer un nuevo orden regional, o establecer un nuevo orden regional en Oriente Medio, mediante el cual Israel sea la potencia dominante a costa fundamentalmente de Irán y de los proxies iraníes en todo el territorio y sobre todo a costa del pueblo palestino.
¿Estáis de acuerdo con el análisis de Ruth o tenéis algún matiz? Sí, creo que se suman, en la línea de lo que comenta Ruth, creo que se suman una cuestión, una apuesta muy personal de alguien que tiene un capital político ruinoso antes del 7 de octubre. Mientras hay guerra no hay elecciones en Israel y cuanto peor para las poblaciones de la región, mejor para esta figura política en concreto. Entonces hablamos de un capital político personal sumado a un proyecto colonial que hunde sus raíces en el propio proyecto fundacional del Estado de Israel. Y la cuestión es que basta con escuchar atentamente, que a veces parece que no quisiéramos creernos lo que estamos oyendo, pero basta escuchar las declaraciones de ministros como Smotrich, en las que se diluyen completamente la distinción entre civiles y combatientes. Es algo que ya empezamos a perder hace unos años, pero que el umbral se ha roto por completo en estos últimos meses, años, semanas. Va todo acelerándose muchísimo. Y entonces ese diluirse de la distinción entre civiles y combatientes creo que es algo que es muy particular de este discurso, de esta campaña, en la que el otro es un otro árabe, un otro musulmán, que va mucho más allá de lo que pueda ser la población palestina en concreto. Otras declaraciones que hemos oído estos días son las del ministro de Diáspora y Antisemitismo, Shikli, en las que decía literalmente que, bueno, no solo que Palestina no es un Estado, que el Líbano no es un Estado, que Irak, tal y como está configurado ahora, no es un Estado, que Siria no es un Estado, que Sykes-Picot, tal y como se planeó, ha fallado, ha fracasado, y que corresponde, digamos que Israel se arroga la responsabilidad con su aliado, con sus aliados internacionales, de reconfigurar el territorio. Es decir, nos lo están diciendo muy, muy claro cuál es la estrategia, cuál es el plan. La cuestión es cuál es la reacción, cuáles son las contrafuerzas y cuál es la respuesta internacional. Yo creo que en este contexto se pierde el papel de Estados Unidos. O sea, se está centrando demasiado sobre Israel cuando, sin un permiso obvio desde el primer momento de Estados Unidos, jamás Israel podría haber entrado en una guerra tan amplia. Ya no estamos hablando de atacar a Hamas, que es una pequeña milicia, tampoco armada, ¿no? Exageran sus capacidades y sus posibilidades. Sobre la pregunta concreta, el hecho de que en este momento Netanyahu esté actuando tiene dos motivos principales. Primero, que estamos acercándonos al 7 de octubre, que es el día del asalto de Hamas a Israel. Por lo tanto, ahí tiene a miles de familias de los rehenes. Y él prometió devolverlos vivos al país. Ahora ni los cadáveres se están encontrando. Por lo tanto, su plan es, y lo está consiguiendo, es con estos ataques y sobre todo matar a los rostros destacados de los enemigos de Israel, es convertir el día que podría ser el luto nacional en Israel en la fiesta nacional. Incluso podrá dar alguna otra sorpresa aún para alegrar más la fiesta. Segundo, el objetivo de Netanyahu es llevar a alguien republicano a la Casa Blanca. O sea, hasta hace 2 semanas Kamala Harris tenía posibilidades, en las encuestas subía, de momento está bajando. Y esto significa que los sectores, los halcones de Estados Unidos se han aliado con los halcones de Israel para poder colocar a algún republicano en la Casa Blanca. Ahí hay un tercero que creo que es lo más importante, dentro del contexto, no ya la guerra pequeña contra Líbano de 6 millones, ni Hamas o Gaza de 2 millones de asediados en un campo de concentración, que no representaban ningún peligro para Israel ni Estados Unidos. El tercer punto importante es el contexto de la guerra, de la nueva ronda de la guerra contra el terrorismo islámico. O sea, con todo esto lo que ha hecho Estados Unidos, resucitar la guerra infinita, indeterminable, infinita, ¿no? Contra el terrorismo islámico, con un fin concreto. Y todas estas guerras suceden obviamente en Oriente Medio, que tiene 2 características principales. Están ahí 2 gigantes rivales de Estados Unidos, que es China y Rusia, están ahí, son vecinos, y es la región que tiene un caudal de al menos 65% del petróleo y gas del planeta sale de ahí, que es vital para el crecimiento de China, por ejemplo.
Luego vamos a ir por algunos de los temas que estáis sacando todos, pero vamos a dejar a Has que intervenga en esta primera pregunta, que no sé si va a estar de acuerdo del todo con Nazanin. No, no estoy de acuerdo en todo. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que en este caso Estados Unidos está mostrando una debilidad que no había mostrado en Oriente Próximo, Oriente Medio, desde hacía muchísimo tiempo. Benjamin Netanyahu está actuando por su cuenta y está dictando las políticas de Estados Unidos. Eso no exime ninguna culpa a Estados Unidos, porque es una dejación cuando se supone que este país quería ejercer un poder muy grande en todo el mundo. Vemos que está utilizando a proxies, una especie en el caso de Asia, por ejemplo, ha dado mucha mayor importancia a Japón. Y así. ¿Por qué se produce en estos momentos la invasión del Líbano? Se ha comentado antes porque estamos a un mes de las elecciones y hay que hacer muchas cosas, pero también es una nueva fase de la guerra. La fase de Palestina, de Gaza, está casi finiquitada, igual que en Cisjordania, donde no lo seguimos con tanta atención, pero prácticamente se ha asfixiado a ese territorio palestino. Lo que dice Smotrich u otros miembros del gobierno israelí es muy interesante, pero es lo que el propio Likud está pensando. Necesitamos el Gran Israel, y el Gran Israel pasa por la neocolonización de Gaza. Ya hubo colonos ilegales judíos en Gaza, y ahora va a suceder, porque la gente que está ahora mismo, los palestinos, no tienen ya ni siquiera su casa, ya no es su casa, es un montón de ruinas llenas de cadáveres. Hablamos de 41.000, casi 42.000 muertos, pero es que puede haber el mismo número bajo tierra. Se habla de 8.000 o 10.000, pero pueden ser muchísimos más. Y eso lo dice la ONU, no lo dice cualquier persona. Entonces, después de eso, se ha decapitado a Hezbollah, se ha decapitado a Hamas, que no tiene tampoco mayor importancia, pero lo que se quiere es seguir con este proceso. El Líbano, lo que se está haciendo en el Líbano, la manera de atacar en el Líbano nunca se hubiera podido hacer sin antes pasar por el genocidio que ha habido en Gaza. De esta forma, la opinión internacional está viendo que 1.200 muertos en una semana, pues apenas es gente en comparación con lo que tenemos. Y la siguiente gran pieza a batir es Irán. Y aquí sí que Estados Unidos aparece como recobrando su mayor interés en este sentido. Y lo vamos a ver en los próximos días. Israel no tiene ninguna intención, y Estados Unidos, en invadir Irán, sería una locura, pero sí lo que quieren hacer es defenestrar al régimen de los ayatolás. En todo lo que habéis ido comentando, queda claro que Israel, Netanyahu, está actuando como le da la gana. Y a mí, de verdad, yo creo que la pregunta que me surge a mí y le surge a muchas ciudadanas y ciudadanos que nos estarán viendo es ¿por qué nadie frena a Netanyahu? No sé quién quiere empezar. Bueno, yo creo que el contexto de la campaña electoral norteamericana es un buen marco para empezar a responder. La financiación de las campañas electorales norteamericanas son esenciales para ganar las elecciones. Y la capacidad de incidencia del lobby judío en los dos candidatos creo que es bien sustantiva, y por tanto ni los demócratas ni los republicanos pueden prescindir de ese apoyo. En todo caso, no me parece que en el marco de la política exterior norteamericana vaya a haber cambios sustantivos en relación con la aproximación a Israel y a la cuestión de Oriente Medio. En las dos candidaturas, digamos, el apoyo a Israel va a permanecer de manera inalterable. La cuestión aquí es el nivel y las formas en las que se va a dar ese apoyo a Israel. Hemos estado viendo cómo Joe Biden, que se ha caracterizado por ser un presidente muy sionista, el más sionista probablemente de la historia de Estados Unidos, ha mantenido inalterado ese apoyo en términos militares y financieros, a pesar de que pida paz, pida negociación. En realidad lo dice con la boca pequeña, porque lo que ha conseguido Netanyahu, nada más que ha vuelto de Estados Unidos, de la Asamblea General de Naciones Unidas, se ha venido con unos cuantos millones debajo del brazo para poder seguir financiando esta guerra, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, el propio sistema de gobernanza internacional, que está ahora mismo atravesando muchas y muy serias dificultades, está sostenido también por los vetos en cuestiones de este tipo, y cada vez que se ha intentado
sancionar a Israel, Estados Unidos ha sido, cuando no el único, sí de los pocos que ha parado cualquier tipo de sanción, de declaración, etcétera, etcétera. Esto en el plano, digamos, de Estados Unidos, y en el caso de Europa, bueno, en mi opinión, lo que estamos viendo es que la unidad que se quiso demostrar y ese marco de la construcción de la autonomía estratégica, en el cual íbamos todos a una, porque, claro, contra Rusia era todo como más sencillo, pues se desmorona en términos de seguridad y defensa, porque ahora no tenemos muy claro si ese contexto de construcción de autonomía estratégica en materia de seguridad y defensa es solo para posicionarnos frente a la Federación Rusa, pero no frente a otros conflictos que están también en nuestra inmediata periferia. Y yo creo que esto es muy serio. De hecho, en mi opinión, uno de los actores globales que más va a sufrir las consecuencias de esta crisis, que cada vez se profundiza más, va a ser la Unión Europea. Aquel lamento, ¿no?, que escuchamos en muchas ocasiones a Josep Borrell en los primeros compases y los posteriores compases de la guerra en Ucrania, de que no le escuchaban en África, que no le escuchaban en América Latina, que no le escuchaban en Asia. Esto se va a profundizar todavía más. ¿Por qué? Porque no hay una coherencia de política exterior en el marco de la Unión Europea. Para empezar, no hay una política exterior común, pero es que además no tenemos una coherencia de acción hacia el exterior, puesto que en dos casos que además están sido muy próximos en el tiempo, vemos vulneraciones sistemáticas del derecho internacional, el derecho internacional humanitario, y en un caso se actúa de una manera y en otro caso no se actúa, punto, sí. ¿No? Entonces, ante esto, claro, la impotencia que se ve por parte de una buena parte de las sociedades europeas, también la norteamericana, diría yo, pero las sociedades europeas, hace que también haya una cierta separación también en la posición política que se está tomando en el marco de Oriente Medio. Las manifestaciones que hemos visto, por ejemplo, en Londres, o el movimiento estudiantil en países como Alemania o Países Bajos, reprimidos por la policía, por la autoridad, yo creo que son una buena representación de esto, ¿no? Que se suman, por supuesto, a las que se lanzaron también en el caso norteamericano. Entonces, bueno, esta es un poco la situación. ¿Por qué nadie lo frena? Bueno, porque no tenemos estructuras capaces de frenarlo, porque la OTAN no interviene en Oriente Medio, porque en principio no es su área de actuación y, por tanto, tampoco habría unidad de acción, ¿no? Pero en el caso de que la hubiera, no podría entrar según sus propios estatutos en Oriente Medio. Es una región que está absolutamente desprotegida de cualquier tipo de defensa, tanto en el plano más normativo del derecho internacional como de cualquier otra ayuda que se pueda prestar. Y ante eso, bueno, pues Netanyahu ha visto una ventana de oportunidad para poder, insisto sobre lo mismo, rehacer el orden regional en unos términos que le permita pasar a la posteridad no como un corrupto, que es lo que es, sino como aquel que consiguió hacer Israel más fuerte. Leila, ¿querías decir algo? Claro, sí, en la misma, bueno, por ahondar en esto mismo que estamos comentando, porque creo que son cuestiones que se están viendo y que son muy tangibles. A Gutiérrez desde las Naciones Unidas, no sé si ya lo hemos visto llorar varias veces, hemos visto pedir gritos de auxilio, ha dicho literalmente: llamo a Netanyahu, no me coge el teléfono. Ahora desde Israel también han salido declarándolo persona non grata porque les ha parecido que su condena de la actuación iraní no era lo suficientemente contundente. O sea, necesitan además que los estados se expresen en los exactos términos que ellos demandan. Entonces, esa es la cuestión, que las propias estructuras de las Naciones Unidas están tan erosionadas que no pueden hacer frente a esta agresión. Es muy preocupante que no haya un frente común europeo, desde luego, y es muy preocupante esta deriva, que creo que es erróneo llamarlo escalada regional. Creo que es una escalada de impunidad global. Creo que además es muy problemático también para quienes nos posicionamos con criterios de derechos humanos, de legalidad internacional, estar viendo cómo las alternativas, o quienes resisten, o quienes de alguna manera se enfrentan o pueden parar los pies, o tienen al menos alguna voluntad de hacerlo,
frente a esta impunidad desatada de Israel, sean estados y grupos que en muchos casos están compuestos también por responsables de crímenes contra la humanidad, como los del régimen iraní, como los del propio Hezbollah, como el régimen sirio. Es decir, no hay un eje de resistencia si entendemos por resistencia unos principios alineados con derechos humanos, con respeto de la dignidad humana, que puedan poner freno a esa impunidad. Entonces, yo como persona que conoce muy bien el contexto sirio y que estoy muy en contacto con personas sirias, libanesas, claro, ahora mismo hay un momento de esquizofrenia terrible que vive la población de la región, en la que por un lado están llorando a Nasrallah como de alguna manera libertador o de alguna manera resistente o fuerza de resistencia contra esta impunidad que nadie más resiste, porque tampoco es que haya muchos más frentes que estén resistiendo ese avance israelí. Entonces están por un lado llorando la muerte de Nasrallah y por otro lado maldiciendo al Nasrallah, responsable de crímenes contra la humanidad en Siria, de masacres de niños como los de Hula. Es decir, que es también complejo pensar que esos que se están enfrentando, que ese frente que se está enfrentando a Israel nos pueda dar alguna esperanza también con respecto a esa cuestión de freno a la impunidad y de defensa de valores de dignidad humana. Nazanin. Sí, yo creo que la OTAN entrará, pero con trampa, de forma individual como lo hicieron en la guerra de Irak. Hasta España entró. Pero eso no es la OTAN, eso es lo mismo. Lo que pasa, ellos es el militarismo al servicio de los intereses de Estados Unidos. Eso sí, pero no es lo mismo que la OTAN. Claro, ellos tienen muchos, por ejemplo, en la época del Shah también tenían un tratado CENTO que se llamaba en Oriente Medio, que hacía lo mismo que la OTAN, pero con otro nombre, sin la presencia de Estados Unidos. Yo creo lo siguiente, que ¿por qué nadie para a Israel? Bueno, a Netanyahu en este caso, pero a Israel en este momento. Porque nadie tiene interés. Es más, todos los actores principales mundiales tienen interés en lo que está haciendo Netanyahu. Cuento. El Consejo de Seguridad, porque la ONU es Consejo de Seguridad, el resto no es vinculante, todo lo que es la Asamblea, todo lo que decidan. En el Consejo de Seguridad está China, Rusia, o sea, todos los que tienen derecho al veto. China y Rusia no entran porque el objetivo de Netanyahu en estas guerras que está haciendo en Oriente Medio no es Hamas ni Hezbollah, es Irán. Desde el principio ha sido Irán. Es más, si vamos un poco más atrás, en el año 80 sale la doctrina, en el momento que sale la revolución iraní, porque no es la revolución islámica, es una revolución popular, democrática iraní, luego secuestrada por un pacto entre Ayatollah Khomeini y Estados Unidos, que le implantan un país de la OTAN, Francia, le lleva y le deja en Irán con escoltas del ejército francés. Entonces, ¿qué ocurre? En el año 80, al ver que a un títere como el Shah, títere de Estados Unidos, como el Shah, un pueblo puede derrocarle en un país tan estratégico que era Irán y sigue siendo Irán. Irán hay que tener en cuenta que si entonces tenía 1.600 kilómetros de frontera común con la Unión Soviética, y eso estábamos hablando en el contexto de la Guerra Fría, hoy sigue siendo una pieza importante, quizás la más, en Oriente Medio, porque es la primera o la segunda reserva del gas del planeta. La cuarta reserva del petróleo del mundo, además controla lo que es el estrecho de Hormuz y también parte de lo que es el acceso de África, Asia a la Unión Europea. Entonces, los americanos, sus think tanks, elaboraron una doctrina que se llama la doctrina de doble contención. Esta doctrina dice: hay que contener a dos potencias en la región para garantizar la hegemonía de Estados Unidos, a través de Israel siempre, porque está ahí. Sobre todo cuando el Shah de Irán cae, Estados Unidos se vuelca con potenciar Israel, porque Irán era su base prácticamente. Con esta doble contención tiene dos estrategias: contener a Irak como potencia que era aliada de la OLP. Eso hay que tenerlo en cuenta, que ha desaparecido del mapa durante este tiempo, justamente debido a esta estrategia, a esta doctrina. Entonces, debilitar económica, política, militarmente a Irak, que lo han destruido totalmente, y a Irán.
Entonces, han terminado con Irak y empezaron con Irán. ¿Con Irán cómo empezaron? Con las sanciones económicas, porque la idea es Irán, no es el régimen islámico, que les ha servido, les ha beneficiado mucho. Lo que hace la estrategia contra Irán es lo siguiente: imponerle una guerra de 8 años con Irak. Nos matamos durante 8 años a beneficio de Israel. Además, Irán compraba armas a Israel para matar a los iraquíes. Para que veáis que este juego es mucho más complejo de lo que parece. Después de 8 años, Estados Unidos impone una serie de sanciones brutales sobre el pueblo iraní, economía, política y tal. Entonces, Irán llega a una conclusión de que podrá ser el próximo objetivo de Estados Unidos y empieza a llegar a un acuerdo con Bashar al-Assad, porque Irán no tiene frontera común con Siria. Dice, oiga, yo os financio, hasta incluso digo que sois chiitas, que no lo son. O sea, Bashar al-Assad, primero que es laico, luego pertenece a una cofradía islámica que no es chiita. Entonces dice, me vuelco con ustedes, dinero, armas, lo que queráis, pero me dejáis aquí tener base militar alrededor. Y patrocina y Hezbollah y Hamas. ¿Qué ha ocurrido? En 2011, Estados Unidos e Israel acaban con Siria. Siria ya no es potencia. De hecho, hoy en día, y mucha gente puede que no lo sepa, Siria alberga varias bases militares de Estados Unidos. Bueno, y Estados Unidos está extrayendo petróleo en Además, Siria, ¿no? Sí, bueno, necesito puntualizar eso urgentemente. Sí. Estados Unidos e Israel no han acabado con Siria. Bueno. Ha acabado con Siria la alianza entre las fuerzas del régimen sirio, la Rusia de Putin y su aliado iraní. Luego, en segunda medida, por supuesto, que han entrado a defender su territorio, de esa manera además como némesis entre Irán y Arabia Saudí, funcionan como un espejo. Si uno mueve en una dirección, el otro mueve en otra. En este caso lo mismo, Rusia salió a defender con cuerpo y alma al mismo, digamos, en alianza con el régimen iraní, a defender al régimen sirio, que estaba muy cercano a ser derrocado en un momento dado, y digamos que hay una intervención de Estados Unidos muy menor, que es complicado y es peligroso y muchas veces se hace, y no sé por qué se hace tanto, particularmente en el contexto español, equiparar el caso iraquí con el caso sirio, y son muy diferentes, y los actores son muy diferentes. Igual que podemos hablar de una ocupación estadounidense de Irak, tenemos que hablar, y que no nos genere ningún conflicto tampoco, de una ocupación rusa de Siria. Has quería hablar. Sí, precisamente a raíz de lo que acabas de decir, no nos olvidemos de Rusia, porque en estos momentos pensamos que está simplemente ocupado en Ucrania, pero no es así. Los rusos llevan moviéndose desde hace mucho tiempo y todavía, y ahora están moviéndose más en Oriente Medio y en Próximo Oriente. Y desde luego esta idea quizá que tenga tan sencilla Netanyahu, apoyada por Estados Unidos, y pongo a Netanyahu el primero, de llegado el momento de capitar también, igual que ha hecho con Hezbollah, que ha hecho con Hamas, que no creo que Hezbollah en todo caso esté muerta, y va a dar todavía mucha pelea debido a la desjerarquización de su estructura. En el caso de Hamas creo que es un poco diferente. Pero bueno, no se puede decir que simplemente ahora van a acabar con el régimen islámico de Irán, porque hay más gente detrás. Y no solamente los rusos, también están los chinos. Como has comentado antes, gran parte del petróleo, del gas, está ahí. Rusia no puede renunciar a la alianza con Irán. No, ni siquiera por mantener un estatuto más o menos amable con Israel. Siempre ha habido buenas relaciones de Rusia con Israel, y todo esto que ha sucedido en Gaza pues ha venido a resquebrajarlas del todo. A pesar de que muchos de los mandos del ejército sean de origen ruso, ucraniano o bielorruso, de los que están, quiero decir, los judíos. Rusia va a decir mucho, y puede decir mucho debido a su plataforma, a su cabeza de puente que tiene en Siria. Es así. Y en ruso hay un término que es asimetrichesky ответ, respuesta asimétrica. Y vamos a tener respuesta asimétrica rusa muy pronto. Y es así, no quiere decir que vayan a utilizar la bomba, que podrían utilizar. Yo veo más utilizando la bomba atómica a Israel que a ningún otro país del mundo, llegado el caso, porque la masacre que se ha llevado a cabo ya da paso a decir, bueno, pues nos cargamos a 5.000 personas más, si ya llevamos casi camino de las 50.000. Entonces se ha comentado antes también, y ya termino, redibujando el mapa. Lo está redibujando Israel con el permiso de Estados Unidos, pero a lo mejor hay otras potencias que también quieren redibujar ese mapa, como se está haciendo en el caso de Ucrania.
hay un fragmento de Ucrania que ya no va a ser poder recuperado por los ucranianos, y vamos a tener que ver en los próximos tiempos una remodelación del mapa geopolítico de Asia Central, Oriente Medio y de Europa, y está todo muy muy relacionado, que es lo que no debemos olvidar y que se está olvidando, por ejemplo, en Europa. Pero cuando oímos hablar, y vosotros mismos escribís, ¿no?, acerca de la guerra total, y yo te oigo ahora hablar de Rusia, de China, o sea, cuando referís a la guerra total, ¿a qué os referís exactamente? ¿A que todas estas potencias entren también en esta guerra, en una guerra abierta, a otro tipo de guerra? ¿De qué estamos hablando? En una guerra abierta sería un poco complicado porque tendríamos una guerra atómica, una guerra mundial, pero desde luego la guerra total normalmente a lo que nos referimos es a una guerra regional en todo Oriente Medio, Próximo Oriente, pero con unos enlaces totalmente relacionados con el resto del mundo. Como digo, Rusia no va a dejar que esto quede así, China tampoco. Y China tiene un poder económico muy, muy grande. Y sobre todo en el tercer mundo que se hablaba antes. Las influencias de China y de Rusia están creciendo. Ya nadie mira con ojos espantados a la invasión de Ucrania como la invasión de un déspota como es Putin, sino como un concepto soviético, una guerra soviética. La que tenemos ahora mismo en Oriente Medio o en Próximo Oriente, pues es muy diferente, y por eso sí que tiene más motivos de ser total. Si la guerra de Ucrania afectó de tal manera a la economía mundial, esta puede ser catastrófica. Ya inmediatamente se vio cómo las bolsas bajaban y tal con el ataque iraní, que fue un ataque muy moderado, fue un paripé. Eso iba a preguntaros, ¿no? ¿Qué impacto tiene al final el ataque de ayer? Ni una víctima mortal, cuando se estaba produciendo esa misma madrugada más de 60 víctimas mortales en Gaza, o lo que está ocurriendo en el Líbano. Eso no se nos olvide. Entonces, aquí se llevan muchos políticos de la ultraderecha o de la derecha las manos a la cabeza diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Esto es cuando hay un terrorismo de Estado grandísimo y con una fuerza tremenda, con unos efectos, que es el de Israel. Claro, pero o sea, al final lanza unos misiles ayer Irán por la tarde sobre Israel. Dura el ataque que 2 horas, duró, no sé si llegó, 2 horas y media, ya está. O sea, ¿ahora qué pasa? ¿Qué va a ocurrir? Pero lo más importante, una cosa, lo atribuye, o sea, dice que esta represalia no es por el ataque a Hezbollah en Beirut, sino por la muerte de los dos grandes líderes, de Nasrallah y del líder. Exactamente, entonces es él mismo, Irán está rebajando. Sí, os hemos pegado una afectada, pero cuidado, no nos pegues un puñetazo ahora, porque no queremos eso, porque Irán ha mostrado también una debilidad tremenda, está siendo cuestionado en todo el eje de resistencia, diciendo, bueno, ustedes son los que están detrás de nosotros, que nos dais armas y tal, y no hacéis nada, y eso va a tener un coste muy grande. Y eso lo sabe Netanyahu demasiado bien. Y también hay un cuestionamiento interno, y fijaos que la provocación de Netanyahu no se quedó simplemente en los atentados contra esas figuras, contra Haniya, contra los altos cargos de Hezbollah, sino que fueron aún más lejos y lanzaron una campaña de tender las manos al pueblo iraní. No sé si esto lo visteis, pero tanto en discursos televisados como en redes sociales. Sí, además habría que estar muy perdido, ¿no?, para que desde el pueblo iraní se diese algún crédito a los intentos de estas estructuras de tender lazos con ellos, pero claro, es una forma también muy clara de provocación, también viendo que en estos últimos 2 años también el régimen iraní ha sido cuestionado por toda esa oleada de protestas y de proceso revolucionario liderado, tú nos puedes contar más seguramente, Nazaní, pero liderado por mujeres. Entonces el régimen iraní está muy cuestionado internamente. ¿Y qué mensaje le envía Netanyahu cuando está tendiendo lazos con el pueblo, no con estados, que es su lenguaje habitual, sino con el pueblo iraní, para, digamos, forzar más todavía esa quiebra con el régimen iraní? Entonces era muy difícil. No, pero es para forzar esa quiebra con el régimen iraní, no, para forzar la quiebra del pueblo con la jefatura de Estado. Yo creo que simplemente para forzar una respuesta de Irán, porque provocándole de esa manera
es imposible que Irán pueda contenerse como se ha contenido hasta este momento. A ver, Mira, el centro de las acciones de Netanyahu y de Estados Unidos y la inacción de China y Rusia, porque decías, ¿por qué la ONU, o sea, el Consejo de Seguridad no hace nada? Porque China y Rusia están de acuerdo con lo que está pasando en parte. ¿Y eso qué quiere decir? Ninguna de las potencias mundiales, Europa y China, Rusia, ni las potencias regionales, que son Arabia Saudí, o sea, los árabes y los turcos, Turquía, están contentos con el programa nuclear de Irán. Todos están unidos en que esto desaparezca y es la oportunidad que tienen todos, por eso no actúan. ¿Qué pasa con China y Rusia? O sea, Rusia tiene sus intereses, no va a actuar, ¿por qué? Por dos razones. Primero, que está con la guerra de Ucrania, y luego estará encantado de que Estados Unidos y la Unión Europea, la OTAN sin el nombre, se vuelque con Oriente Medio, porque sería una guerra regional. El impacto es internacional, pero la guerra será regional porque China y Rusia no van a participar de ninguna manera. Entonces, todos están de acuerdo con el programa nuclear de Irán, haber unas bombas nucleares en manos de unos ayatolás. Eso es para estremecerse. Además, en Irán, un dato muy importante. Irán es uno de los países principales países del mundo en número de terremotos. Mira lo que ha pasado en Japón. O sea, una central nuclear, incluso de uso civil, es peligrosísimo en Irán. Por lo tanto, todas las potencias regionales y mundiales están de acuerdo que estos ayatolás ya tienen que marcharse. Es el tiempo de acabar con los ayatolás. Y todo lo que han hecho hasta hoy, esta es la culminación. Lo que es los cambios cuantitativos han producido un cambio, una transformación cualitativa, es este momento. Entonces, o sea, yo creo que todo lo que era Hamas, Hezbollah, nunca representaron ningún peligro para Israel. Irán sí como potencia, no como ayatolás que siempre han estado muy al servicio obediente a los intereses de Estados Unidos. Pero decía, ahora hay un problema. Espera, pero decía Hass hace un momento, Nazanin, que el lanzamiento de misiles de ayer de Irán sobre Israel decía que va a tener un coste muy grande para Irán. O sea, ¿cuál es ese coste que va a tener para Irán? Este tiene dos significados lo que han hecho, porque hay que tener en cuenta que dentro del gobierno del régimen islámico, el chiismo, porque luego aquí hay muchos también capas de cebolla. A ver, lo que es Ayatollah Khamenei pertenece a una corriente del chiismo que se llama Mahdaviyun. Mahdaviyun son los seguidores de un 12º imán santo chiito que desapareció a los 8 años, le mataron posiblemente, y se convirtió en el mesías del chiismo. ¿Qué quiere decir? No dijeron que le habían matado, porque si no le han matado, volverá como mesías. Entonces, esta corriente cree que cuando volverá este señor, ya adulto, cuando el mundo esté lleno de fuego e infierno, esa es su palabra. ¿Y cuándo será? Ahora. ¿Por qué ahora? Porque ya Ayatollah Khamenei, solo hay que ver un vídeo que le grabaron cuando estaba rezando al cadáver de Ismail Haniyeh en Teherán, miraba el cielo, pensaba que le iban a atacar allí mismo. O sea, el régimen islámico en este momento es consciente que todo el aparato político, militar e inteligencia del país está bajo el control del Mossad. Y eso no es exagerar, ¿eh? Esto nunca ha estado fuera de su control, y ya próximamente yo escribiré un artículo porque he recogido datos que desde el primer momento el Sabak del Shah, que es el hijo del Mossad, se entregó bajo las órdenes de Estados Unidos al servicio de Khomeini entonces, y él aceptó. Por lo tanto, en este momento todas las potencias mundiales y regionales están de acuerdo que el tiempo de la República Islámica ha terminado. Y ellos actuaron por dos motivos: por suicidio, para convertirse en mártir, porque si es ya el último momento, que hay algunos que en la prensa iraní hablan de esto. Ellos mismos del régimen hablan de que parece que esto ha terminado. Entonces es morir matando hasta el último momento. Y hay otro corriente, que eso es lo gravísimo, de ingenuos que son, que no tienen ni idea de la situación. Dicen, bueno, es la declaración oficial, que nosotros ya hemos dado por terminada nuestra venganza por la muerte de estos dos señores. O sea, que Israel no nos ataque ni Estados Unidos. Y ahí se equivoca. Esto ya se ha desatado y va a convertirse en una guerra regional total. Bueno, yo creo que
la tardía reacción, ¿no? Muchos analistas militares planteaban que qué raro, ¿no? que Irán no reaccionara ante los asesinatos selectivos, ¿no? que había hecho Israel, tanto en territorio iraní como de los liderados de Hezbollah con Nasrallah, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esa contención tiene que ver con dos factores. Uno, la debilidad interna del régimen, que lo contaba ahora Nazanin, ¿no? Las distintas corrientes, ¿no? Las más radicales, las más moderadas, y por otro lado, y luego además esa contención porque está viendo también cómo el despliegue militar norteamericano en la región puede ser suficiente para acabar con ellos. Entonces lo que no han querido los más moderados es provocar cualquier tipo de acción que genere que Estados Unidos entre directamente en combate en la región, ¿no? Que es precisamente lo que quiere Israel que pase, ¿no? Y ahí es este ataque tan contenido, tan filtrado a la inteligencia norteamericana. Horas antes se avisó por parte de las autoridades iraníes a la inteligencia norteamericana la hora y la cantidad de misiles balísticos que se iban a emplear. Es decir, esa contención que sigue mostrando tiene que ver con que no quiere escalar el conflicto en la región. Y de ahí que, bueno, pues, que con todo y con eso, lo que se está vertiendo a la opinión pública es básicamente declaraciones, y ahí sí que veo que hay unidad, ¿no? Estoy de acuerdo con Nazanin, que hay unidad en Europa en condenar el ataque de Irán y no decir nada de lo que está sucediendo en otros lugares de la región. Y vemos las declaraciones de Scholz, vemos las declaraciones de la ministra de Exteriores alemana, diciendo que Irán va a llevar a la región a la catástrofe, el movimiento, por supuesto, que no podía faltar, de Macron, ¿no? Diciendo que va a hacer un despliegue militar francés también en la región para proteger a Israel. Pues todo esto ha hecho que, como Irán, los más moderados en Irán, conocían que esto iba a suceder, han estado reteniendo ese ataque hasta lo que han podido. Pero también, y ahí yo no tengo informaciones sobre las capacidades reales militares de Irán, porque yo entiendo que tiene que haber una combinación entre lo que ellos entienden que son sus capacidades militares y a lo que se enfrentan, y no van a exponerse si consideran que no tienen una suficiente capacidad militar como para ganar algo. No van a ser suicidas como para tirarse directamente de cabeza a un conflicto de estas dimensiones. Por tanto, esa doble dimensión que opera al mismo tiempo le ha convertido paradójicamente en el actor más prudente de toda la región, al contrario de Israel. Y en esa misma dirección creo que es verdad que Estados Unidos no ha frenado a Israel, pero no estoy tan segura de lo que planteaba antes Haas, de que sea debilidad norteamericana, en este caso particular, ¿eh? En este caso particular. Que justo en este caso, lo que va a suceder ahora es lo que va a demostrar que quien lleva los pantalones aquí, y lo digo en el término más machista, es Israel y no Estados Unidos. Y lo que hablabas del tema militar, efectivamente, quizá Irán pueda tener muchos tanques, hacer frente a una ofensiva terrestre, sin ninguna duda, pero no podría acabar con una ofensiva aérea, pero ni siquiera de los propios israelíes. Y en estas circunstancias la debilidad es muy grande, pero, y ahí sí que estoy un poco de desacuerdo, sí que es cierto que todos quizá estén esperando a que caiga el régimen de los ayatolás, pero cada uno quiere una cosa diferente para Irán, con lo cual la exención de aquí, de Rusia o China, es imposible, porque como Irán es la pieza clave de Oriente Medio, y de Oriente Medio ya quiero decir Próximo Oriente y Asia Central, es el nudo. Cuando Alejandro Magno llegó ahí y capturó Babilonia, y simplemente ya tenía todo el este y tenía todo el oeste. Es un poco simplificarlo, pero es así. Entonces, quien controla Irán, controla Asia Central y controla muchas otras cosas. Por eso también están muy, muy nerviosos los turcos, no porque vaya a Israel a invadirles, sino porque las piezas, si este dominio empieza a moverse, van a caer muchas piezas que están al este, y que ahora mismo la influencia turca compite con la iraní, compite con la estadounidense, compite con la rusa, y desde luego eso no se va a permitir en lo que hoy día es el Asia Central exsoviética. Entonces,
Una guerra total, sí, claro que es una guerra total. Es una guerra a lo mejor militarmente reducida o localizada en el teatro bélico de Oriente Próximo, pero esto va a afectar de una manera mucho mayor a lo que está ocurriendo. El hecho de que el ministro de Exteriores español, me lo comentaba ahora un compañero que decía, os estáis preocupando por Venezuela y por otros casos que sí, que merece mucha preocupación, pero lo que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Próximo es muy, muy grave y ahí deberíamos estar todos temblando por lo que puede pasar, sobre todo porque tenemos a iba a decir un descerebrado como es Netanyahu, pero yo creo que tiene las cosas muy claras y aquí alguien que utiliza los crímenes de guerra o el genocidio para unos intereses espurios, aunque sea de todo su pueblo, simplemente nos recuerda a cosas que ocurrieron hace mucho más tiempo en la propia Europa, de las que fueron precisamente víctimas quienes ahora son los verdugos. Yo es que quería apuntar sobre una cosa, y es que, el tema de la propia agenda de Netanyahu, ¿no? Que es verdad que ha actuado autónomamente al margen de algunos cortapisas que le ha intentado imponer Estados Unidos. Como decíamos antes, el que estemos en campaña electoral norteamericana no ayuda a estas cuestiones, pero sí podría haber, en otras circunstancias, frenar la llegada de dinero y la llegada de armas, pues sí que hubiera sido una forma de controlar ese actor, ¿no? que va suelto. Y en este contexto, yo creo que hay que prestarle atención en este contexto de acción-reacción, a la reacción que va a tener Israel en relación con los ataques de ayer. Que es verdad que salió muy amenazante Netanyahu, y hay ya quien dice que, bueno, que el objetivo van a ser las infraestructuras petrolíferas de Irán, ¿no? O las nucleares. Déjame acabar. O las nucleares, ¿no? Hay también un rumor que plantea que puede haber un ataque a la potencialidad nuclear iraní. En ese sentido, por lo nuclear, no hace falta que diga lo peligroso que puede ser tener un actor descontrolado en la región, como ya lo es de facto Netanyahu. Pero en relación con el petróleo también tenemos que ser conscientes de cuán extrema es nuestra dependencia, ya siendo egoístas, y no queremos plantearlo solo en términos de derechos humanos, siendo muy pragmáticos. El control del estrecho de Hormuz es de Irán, y un conflicto abierto entre Israel e Irán con bombardeos a las infraestructuras petrolíferas iraníes, bueno, pues, y el cierre del estrecho de Hormuz podría provocar un desabastecimiento total en un contexto en el que la única alternativa, y ahí es uno de los actores que saldría ganando con esta crisis, sería el oleoducto de Arabia Saudí, del East West. Arabia Saudí y Rusia también. Y Rusia. Pero Rusia con Europa. No, con Europa no, pero vale. Por ejemplo en el caso de China, o sea, sería el mayor favor que estarían haciendo a los rusos, precisamente en el contexto de Ucrania, que ahora se cortara el estrecho de Hormuz, cuando ellos están alimentando a chinos, a indios y a muchos más por ahí. Pero no podrían pasar los barcos bueno, en todo caso. La cuestión es cómo puede esto afectar también, ¿no? el modo de vida, entre comillas, ¿no? En Europa y en otros lugares. Es decir, no estamos viéndolo como un conflicto muy lejano que puede no tener demasiadas, ¿no? Están matando a 40.000 personas y aquí no pasa nada, nadie hace nada, no hay un gendarme internacional que pueda y que quiera, ¿no? frenar, pararle los pies al bully regional que es Israel, de manera muy clara, que es el actor más disruptivo en la región en este momento, y todo esto sin entrar en otras consideraciones, como decía antes Leila, que tienen que ver con la propia ética moral de las milicias que están plantando cara a Israel, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería poner estas cuestiones encima de la mesa porque creo que hay que prestarles mucha atención, porque es verdad que cuando hablamos de guerra total estamos viendo que todas las dos grandes conflictos que tenemos en la periferia inmediata de la Unión Europea están muy vinculados, es decir, Rusia ensayo en Siria, un montón de estrategias que luego ha estado aplicando en Ucrania, hay una presencia fuerte de Siria y los intereses económicos chinos son fundamentales, todas las alianzas que ha establecido en la región, en términos económicos fundamentalmente, pero no solo, y en ese sentido, bueno, de nuevo,
quiénes ganan, quiénes pierden, creo que tendremos que hacer un análisis más específico otro de actor este clave tema. es Arabia Saudí, Arabia que se Saudí está comportando de una manera muy moderada, muy bueno, callada. Ellos observan cómo se hunden los demás para a pesar sacar de que tajada. bueno, ya la relación con Irán se supone que se había suavizado con el acuerdo promovido por Pekín y demás, pero ellos son quienes, si no se desbarata todo esto y se expande mucho, quienes pueden ganar bastante. Hablabas, Ruth, quienes ganan, quienes pierden, ¿no? Yo creo que los que ganan, no lo sé, los que pierden está clarísimo, y por eso sí quería preguntaros a vosotras específicamente. Leila, tú eres siria, Nazanin, eres iraní. Mientras las élites en Oriente Próximo están alimentando este conflicto y esta polarización, quienes claramente pierden son vuestros pueblos y los pueblos vecinos, ¿no? ¿Qué reflexión hacéis vosotras en torno a esto? Yo trabajo mucho desde el ámbito académico en el marco que utiliza la académica Kristen Sylvester, que ella habla de war from below, de la guerra desde abajo, y de la importancia que tanto de distintos ámbitos, desde los medios de comunicación, desde la academia, desde cualquier espacio en el que nos acerquemos a estas cuestiones tan fundamentalmente humanas y con un impacto humano tan terrible, el recoger la guerra desde abajo. Es decir, los testimonios de quienes sufren la guerra en sus carnes, de quienes la encarnan literalmente, frente a las élites que las promuevan y que normalmente no pagan el precio más alto por esos, bueno, sabemos las condiciones en las que viven el hijo de Netanyahu, viviendo a cuerpo de rey fuera de Israel. Es decir, ellos no mandan, no envían a sus hijos a estas guerras. Entonces es importante no alejar el foco de la pérdida humana, no caer tampoco en limitarnos a lenguajes en clave militar que a veces resultan muy sexys, en cuestiones como feudo de Hezbollah, bastión, califato de ISIS, el Bantustanes, cantones, el Dahie, el sur de... Estamos hablando de un país, Líbano, el otro día leía que es de tamaño de Soria. O sea, cuando hablamos de cantones, bantustanes, de fronteras, estamos hablando de una población hacinada en la que un bombardeo es un bombardeo, no es un bombardeo en el ala chiita, porque ese es el discurso también tremendamente racista, que es un peligro para la humanidad, que se utiliza desde Israel, el enemigo chiita. Los palestinos son las serpientes palestinas, los niños y las niñas palestinas son las pequeñas serpientes palestinas, es decir, nos están arrastrando a una deshumanización del otro, a un racismo que ya sabemos cómo termina siempre, que ya sabemos cómo termina esa deformación de la humanidad, el otro no se considera al otro como humano, y esto por otro lado también se alimenta de muchos de esos discursos de negación del otro que han florecido también en la región bajo ese paraguas Irán, Arabia Saudí, eje chiita, eje sunita, en el que se niega la existencia de la humanidad, la complejidad del otro. Entonces, cualquier análisis que hagamos, cualquier trabajo que hagamos, pensar que estamos hablando de un precio civil incalculable de pérdidas humanas, porque hablamos continuamente de Nasrallah, hablamos de Hezbollah, pero es que bombardearon 6 edificios con 500 personas dentro. Es decir, imaginaos, decía un amigo libanés, es que aquí estamos viviendo las Torres Gemelas y no se está tratando de esa manera, ¿no? Se está tratando en clave de una figura, en clave de bantustanes, en clave de discurso puramente militar y geopolítico. De vidas, perdona, y de desplazamientos, Y de o sea, desplazamientos. de desplazamientos sobre desplazamientos que ya se habían producido, es decir, hay un movimiento ahora permanente de gente en esa zona, o sea, que van de unos países a otros sin tener un lugar, habiendo perdido todo, absolutamente todo, Nazanin. Bueno, esto de los impactos, hay que tener en cuenta si llega a haber una guerra con Irán, que va a haber, todo lo indica, la ola de migrantes iraníes que saldrá, y no irán a Pakistán ni a Arabia Saudí, o sea que esto ya desde ahora, ya muchos de estos muertos en el Canal de la Mancha son iraníes, muchos. Entonces esta ola de huir de Irán empezará. De hecho, los ricos iraníes están llegando a España, pero con maletines de 500.000 euros. Estos no son los que huirán de la guerra, estos son las ratas que están abandonando el barco. Ahora bien, yo creo que lo que sucederá dependerá de un factor importante, de si la desintegración del régimen islámico sucede en breve tiempo o ellos son capaces de alargar su caída durante meses.
Si es el primer caso, pues esto tendrá menos causa negativa sobre el pueblo, los iraníes, que allá llevamos muchos años en guerras, en un brutal totalitarismo fascista realmente, religiosa, pero si se alarga, y esto es lo que más posibilidades tiene, porque eso es el interés de Estados Unidos, que se alargue cualquier conflicto, que se alargue, las empresas armamentísticas están de fiesta. Y claro, saben que Irán no tiene capacidad de enfrentamiento. Las armas nucleares, ellos, lo que hizo Estados Unidos en el 2010, mandó, junto con el presidente Obama, junto con Netanyahu, mandaron un virus. O sea, inhabilitaron una gran central nuclear que había costado miles y miles de millones de dólares. Luego, posteriormente, varias veces pusieron bombas dentro de las centrales nucleares. Por lo tanto, Estados Unidos y Israel tienen conocimiento absoluto sobre el tema armamentístico de Irán. Lo que puede usar, o sea, no habrá armas nucleares por parte de Irán, pero lo que podrá hacer son las armas sucias que se llaman, ¿no? Químicas y tal, que pueden utilizarlas. Entonces, si se alarga la caída del régimen, que esto es lo más beneficioso para Israel y Estados Unidos, para militarizar la región, sí que podrá haber otra vez este terrorismo internacional. Esto sí, o sea, el régimen de Irán tiene esta capacidad y tiene la voluntad y podrá hacerlo, ¿no? Esto es para alargar, o sea, estamos ante un escenario absolutamente maquiavélico, que los únicos que se pierden son los pueblos, obviamente. Vamos a tener que ir cerrando, pero no quiero hacerlo sin que antes brevemente expliquéis un poco cuáles son los escenarios, aunque algunos ya los habéis apuntado cada uno de vosotras, ¿no? Pero que bueno, dibujéis brevemente qué escenarios se abren, sobre todo a partir de lo sucedido en la noche de ayer. Has. Un escenario... puede ocurrir cualquier cosa, por supuesto. Nadie esperaba en el 22 que realmente que Rusia fuera a invadir Ucrania, y la invadió. Entonces, hacer un vaticinio pues es un poco apresurado, pero desde luego todo pinta muy mal. Todo pinta muy mal. Si empezamos por abajo, la desaparición de la posibilidad de que Palestina tenga un Estado. Es que ya eso es de facto lo que está ocurriendo. Y ese es el origen de aparte del ensañamiento que se pueda tener o no con Irán, sea cual sea el régimen, debido a su posición y a sus riquezas, este es el origen de todo lo demás. O el origen que todos los demás que quieren hacer un poco de follón utiliza. Entonces, eso. En el caso del Líbano, Israel, esta es la cuarta vez creo que ha estado ya en el Líbano, pero no tiene que ver nada con el contexto anterior. ¿Que va a seguir en el Líbano? Por supuesto, eso parece clave, sobre todo si Hezbollah no le hace una contraposición militar muy grande. Y desde luego estoy de acuerdo que el objetivo último es Irán, pero una guerra, una deflagración total en el que acabe invadiéndose Irán, no lo creo, pero tampoco creía que se iba a invadir Irak 2 veces y que la última vez prácticamente lo han convertido en un estado fallido, de facto. Irán no puede ser un estado fallido, porque el sistema de tribus, el sistema de clanes es muy diferente al que había en Irak. En Irak se puede mantener ese estado fallido cuando chiíes, suníes y hasta los yazidíes pues pueden controlar su parte. Pero en el caso de Irán no, con lo cual sí que puede ser como una caída lenta, pero va a tener alguien que poner la mano. Y no sé si los americanos, los estadounidenses, los rusos o quién va a poder ser. Leila, escenarios. Yo tampoco soy de vaticinios, pero lo que veo ya es un descenso hacia una impunidad mayor, una erosión del sistema internacional, de mecanismos que costó muchísimo conquistar, y una, digamos, falta de distinción entre civiles combatientes que va a más y que es responsabilidad y ocupación de toda la humanidad abordar, no es una cuestión puramente regional. Nazarín. Bueno, yo creo que según lo que va soltando Netanyahu, porque de ahí hay mucha letra pequeña, es que tienen planeado matar a Jamenei. Y el régimen ahora está tan débil y tan pequeño porque el propio régimen ha eliminado a toda la gente suya
que estaba alrededor, como los reformistas, los moderados, a todos los ha eliminado prácticamente. Y el pueblo está completamente en contra del régimen. Lo demostraron en su totalidad con el levantamiento de Mujer, Vida y Libertad. Entonces, si matan a Jamenei, podrá ocurrir dos cosas, eso, o una guerra larga, o si no, eso siempre será pactado seguramente con China y Rusia, los dos países que están ahí en la zona, y con Rusia también. Yo creo que el tema de Siria era clarísimo. Están ahí, Estados Unidos tiene base militar y Rusia también. Han compartido, están en una cohabitación. Por lo tanto, se puede pactar con Rusia el tema de Irán perfectamente y con los chinos. O sea que ahí no hay problema. Están de acuerdo todos con la situación. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el escenario? Estados Unidos, el plan B, o sea, el plan después del régimen islámico sería un plan a largo plazo, que es la desintegración de Irán, porque Irán no es tribu, es una nación desde hace muchos miles de años, pero sí que está dividido en grupos étnicos nacionales. 25 millones de iraníes son azeríes, hablan turco, 7, 8 millones o 10 son kurdos, y luego árabes, baluches, y así un montón. Los persas somos la minoría mayoritaria. Somos el 40% de la población, el resto son minorías. Y nunca ha habido en Irán un régimen federal, que es lo que han exigido todos los grupos, porque estamos hablando además de movimientos nacionales o nacionalistas bastante formadas. Entonces, el plan estratégico es desintegrar Irán y ya de una vez librarse de un país tan grande, tan potente, la yugoslavización. Y a corto plazo sería colocar a un general al-Sisi en Irán. O sea, alguien de régimen, pero con corbata, sin el tema del velo se resolverá, pero ahí guardián del orden de la región. Ruth, cerramos contigo. Muy breve. Yo quiero recordar una frase que dijo Jake Sullivan el año pasado, a finales de septiembre, principios de octubre, que dijo: la región de Oriente Medio está más tranquila de lo que ha estado en 2 décadas. Esto fue como 4 días antes del 7 de octubre. Y lo que estamos viendo es ahora mismo cómo, y vuelvo a insistir en la idea, hay un plan estratégico creado por parte de Israel de reorganizar el orden regional, y todo está enlazado. Cualquier invasión del Líbano previa estuvo vinculada a Palestina, y este no es una excepción, y ahí sí que encontramos paralelismos. Encontramos paralelismos también con los objetivos que se marcaron en el año 82 al entrar en Líbano, que dijeron que iba a ser una entrada controlada, ilimitada y selectiva, y sin embargo se quedaron, y no solamente pasó eso, sino que además surgió Hezbollah. Y en mi opinión, uno de los objetivos estratégicos en el caso de Gaza es construir apartamentos para colonos, y ya están los planes urbanísticos diseñándose. En el caso del Líbano va a ser intentar controlar efectivamente esa zona de amortiguación, que cada vez se va a ir ensanchando más, quizás más allá del río Litani. Precisamente para evitar los cohetes que pueda lanzar Hezbollah desde la precariedad que pueda tener, y eventualmente poner un gobierno afín a Israel en Beirut. En relación con Irán, si no entra al trapo, yo creo que puede aguantar, si sigue operando, digamos, o no, renuncia a la contención regional que hemos estado observando en los últimos meses, estamos arriesgando que efectivamente entre Estados Unidos. Ya ha entrado en maniobras de defensa a través de los escudos antimisiles, pero podría ser más, y además podría provocar que entrasen otros actores, como puede ser el caso de Francia. Y esto significaría, y así, poner lo que estabais comentando vosotras ahora en relación con los gobiernos de los distintos países, ¿no?, controlados todos, y el objetivo final de Israel habría sido conseguido, puesto que se convertiría en el epicentro de toda la región, y con mucho más territorio. Ahora bien, eso no significa que fuera un país más seguro, porque efectivamente vamos a empezar a ver cómo las operaciones terroristas van a conseguir lo que los cohetes iraníes no han conseguido. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Has, Ruth, Nazanin, Leila, a vosotras y vosotros que nos estáis viendo. Bueno, espero
que esta conversación os haya aclarado algunas cosas. Yo creo que ha sido bastante ilustrativa. Os recuerdo que podéis leer los artículos y análisis de todas las personas que están participando en esta mesa en público, que en público seguimos contando la última hora sobre este conflicto y sobre otras cosas que ya conocéis, y que esperamos veros la próxima y que sea pronto. Un saludo, hasta luego.